Efesios capítulo 4, por favor, abra su Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo número 4. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Consolador, de nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Epístola a los Efesios, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Me confirma con un amén, por favor. En su versículo 17 dice así: 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Título de la enseñanza hoy: la unidad que requiere Dios. Gloria a Dios por ese único amén. La unidad que requiere Dios. Tome asiento, por favor. Si hay algo que anhela Dios, el Dios de los cielos, es la unidad. Si hubo algo que manifestó el Señor Jesucristo como uno de sus grandes baluartes de vida, fue la unidad del Padre con Él y de Él con el Padre. Si hubo algo por lo cual Jesús de Nazaret luchó hacia sus discípulos y con sus discípulos, es para que ellos se mantuvieran ¿en qué? En unidad. La unidad del cielo la rompió Satanás. En el cielo había unidad. Él se rebeldizó contra esta unidad. Se levantó contra Dios, quiso ser como Dios y levantó a otra cantidad de ángeles, una tercera parte, para romper la unidad. En la unidad hay bendición y hay salvación. Amén. La unidad requiere, hoy alcanzo a dar una sola parte, miraré después porque hay que hablar de la unidad que requiere Dios, pero también hay que entrar a analizar lo que daña esa unidad. Amén. La unidad es uno de los principios de Dios. Allí derrama Dios bendición y vida eterna. Usted debe procurar que haya en su casa unidad con Dios, que haya en su familia unidad. Para las personas casadas es muy importante tener unidad. Un padre, una madre saben que llevan un hogar mucho más llevadero y mejor cuando hay unidad. Entonces podríamos pensar lo siguiente: es el diablo el que le gusta estar causando divisiones, grietas, fracturas. Por eso la palabra requerir. Mire usted en Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Tal vez es la única parte de la Biblia donde el apóstol dice requiero. Entonces debe llamarnos la atención. ¿Qué significa esa palabra requerir? Requiero. Y cuando usted va a la explicación de los diccionarios, tanto especializados en la lengua española como especializados en el sentido bíblico, encuentra lo siguiente: requerir es intimar, es avisar, es hacer saber algo con autoridad pública. Es hacer saber algo con autoridad pública.
Cuando usted lee esto del apóstol Pablo, dice él con la autoridad de apóstol, le está diciendo a la iglesia: oiga, delante de Dios y de los hombres, les estoy haciendo un requerimiento. Les estoy pidiendo algo. Requerir se relaciona con necesidad. Hay una necesidad de hacer algo. Con demandar, les estoy demandando algo. Con una exigencia o petición. Cuando aquí estaba diciéndoles Pablo a los efesios, le estaba diciendo: les exijo en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces hoy el Señor nos está exigiendo que traigamos otra columna tremenda a nuestra vida, otra columna mandada por Él: la unidad. Una unidad que cuesta. También es una exigencia o es una petición que muchas veces es con un sentido de urgencia o derecho. Dios tiene varios requerimientos divinos. No se le puede olvidar. Usted que está copiando, escriba ahí: Dios tiene varios requerimientos divinos. Uno de ellos, por ejemplo, es la fe. Otro es la obediencia. Así está la santidad. Así está la oración. Así está el perdón. No son cosas opcionales. Son cosas que Dios requiere. En pocas palabras, que Dios demanda, que Dios exige, que Dios nos lo pide públicamente, no como la solicitud de un favor, sino como un acto de obediencia y cumplimiento. Bíblicamente viene de unas palabras griegas: aiteo, pedir, suplicar, y sarish, necesitar, ser necesario. En pocas palabras, requerir es expresar que algo es indispensable o que se pide con insistencia. Vamos a ver un ejemplo en Efesios 3:20, ahí un poquito atrás dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es curioso que nosotros requerimos muchas cosas en Dios, pero cuando Dios requiere cosas en nosotros, no se le responde igual. Y aquí está dando un ejemplo. El apóstol Pablo dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Por favor, dígale a la persona que tienes, dile a la persona que tienes al lado: yo no sé qué cosas necesitas, dile así: no sé qué cosas necesitas, pero nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de esas cosas que esperas. Amén. También en Santiago, un poco más adelante, capítulo 4, Santiago capítulo 4, en su versículo número 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tremendo este versículo. La gente quiere tener cosas. La gente quiere tener respuestas. La gente quiere tener milagros, sanidades, cambios, transformaciones.
Pero la gente no pide. Mejor dicho, no sabe pedirle a Dios. No sabe que Dios tiene unas condiciones para pedirle a Él, para requerirle. No sabe que debe haber un nivel espiritual para pedir y hacer mover esa respuesta. De aquí en adelante espera Dios, requiere Dios que en todos nosotros haya un cambio profundo. Amén. ¿Cuál cambio? Aprender a pedir. Hoy estamos tocando el tema de la unidad que requiere Dios. Llévese esa primera idea, por favor, ese primer concepto, ese primer fundamento. No te está pidiendo Dios un favor. No te está diciendo Dios como una opción entre 10 o 20 para que tú escojas. Como cuando vamos a la heladería en el centro comercial y nos muestran ese pocotón de sabores y nos dicen cuál quiere, y comienza uno a mirar, tal vez este sí, y combínemelo con este otro y póngame otros 2 sabores de esos. No, aquí nos está diciendo Dios, requiero, exijo públicamente que la unidad de la iglesia esté entre ustedes. Dios requiere de la unidad de su iglesia. ¿Por qué razón? Mire usted, vaya al libro de los Salmos, por favor. Salmos, capítulo número 133. Es un salmo tan trillado, Dios mío. Yo en las cantidades de reuniones de pastores que he estado, muchas veces lo sacan y la unidad, y la unidad, y la unidad, y gloria a Dios. Pero es diferente decir, es que la unidad la requiere Dios. Porque dice en el versículo 1 del Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando está hablando de habitar hermanos juntos y en armonía, no está hablando de otra cosa sino de unidad. Pero no lo dejemos solo para la iglesia. Tú requieres la presencia de Dios en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. Y para eso tienes que tener unidad. Unidad con Dios, unidad con tu iglesia, unidad con tus pastores, unidad con tu casa, unidad contigo mismo. Dice, versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Cierto? ¿Qué enseñaba ahí? Óleo es unción que desciende del cielo. Y rocío del Hermón es refresco en medio y es provisión en medio de la dificultad. Pero la parte final es la que a usted y a mí nos interesa. Dice, porque allí donde hay unidad, allí donde está la armonía, allí en la iglesia, allí en los ministerios, allí en el hogar, allí en la vida donde hay unidad, es donde Dios envía bendición y vida eterna. Si algo quiere usted y algo quiero yo para mi existencia, son 2 cosas. Están aquí. ¿Qué son? La bendición. ¿Y qué más quiere? Y la vida eterna. ¿Por qué seríamos mentirosos decir que no queremos? Yo impulso a mis hijos. Le digo, la Biblia a mí me enseñó a que David se iba adelantando y engrandeciéndose. Y desde niño los enseñé, no hay ningún pleito que se adelanten y se engrandezcan siempre y cuando estén con Dios.
Aquí a los jóvenes y a las jóvenes yo le digo, hay que engrandecerse, hay que tener aspiraciones, hay que querer tener más en la voluntad de Dios. Pero también hay que anhelar la vida eterna. Dios requiere de la unidad de su iglesia, la cual se fundamenta en Cristo. Amén. ¿En qué se fundamenta la unidad de la iglesia? En Cristo. Cristo. Mire usted San Juan 17. San Juan 17 dice así. Dice así. Versículo 23. Yo en ellos. ¿Cristo en dónde? En la iglesia. Nosotros. Y tú en mí. ¿El Padre en quién? En Cristo. Para que sean ¿qué? Perfectos, dice la palabra. ¿En qué? En unidad. ¿Perfectos en qué? Entonces usted dice, aquí está una clave, un eje central de la unidad, porque entiendo que Cristo está en mí, que está en la iglesia, si yo estoy en Él. Entiendo que estando Cristo en la iglesia, que el Señor Jesucristo luchó, batalló, pagó el precio, lo que mejor pudo, para estar en unidad con el Padre. Amén. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo conoce que Cristo fue enviado por el Padre por varias razones. Por la palabra, ¿cierto? Y por el testimonio. Y el testimonio de Cristo tiene varias cosas. Y una de esas es manifestar el poder de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret se han hecho muchos milagros. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret se seguirán haciendo milagros. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret ha habido transformaciones que nunca más se han podido hacer. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret habrá transformaciones. Yo quiero que alguna persona, así sea uno, diga sí, amén. Yo creo que en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret el mundo va a conocer que el Señor está conmigo, que el Señor da respuesta, que el Señor da sanidades, que no me abandona, que no me deja, que no me suelta de su mano, que yo creo que el Señor se sigue manifestando y se seguirá manifestando. Escuche algo, para que el mundo conozca que hay un Dios se requiere de la unidad. Su familia que usted ama, debe amarlos. No hablo solo de la familia cristiana, porque a veces a los cristianos es fácil amarlos. ¿Sí? Es fácil porque me llama, me felicita, me consiente, me prepara lo que yo quiero. Le estoy hablando de tal vez familiares que le aborrecen a usted, que ni lo saludan. A ese usted debe amar más que al que le da el tamal, que al que le da el almuerzo, que al que le da la plata, que al que le da la dádiva. A ese que le hace a usted la vida imposible tiene que amar más. En la iglesia usted tiene personas que le consienten, personas que le rodean. Hay otras que no. A ese que no le rodea, que no le consiente, usted tiene que amarlo más. Y por cuanto le ama, le perdona. ¿Por qué? Preguntará alguien. Porque esa fue la unidad que mostró Cristo con el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces él tenía unidad del amor del Padre con el mundo, para que se salvaran y no se perdieran creyendo. Amén. Entonces aquí vimos que el mundo debe conocer que el Padre envió a Jesús de Nazaret. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces hay una unidad que debe estar fundamentada ¿en qué?
en el amor. Cuidado si usted tiene dificultades con otro cristiano. Porque si de pronto usted no quiere tener unidad con ese hermano en el amor en Cristo, significa que su corazón no está bien. Esto no es fácil, porque estar bien con el que nos complace es sencillo. Estar bien con el que nos aprueba todas las cosas es sencillo. Pero estar bien con el que ni siquiera nos saluda no es tan sencillo. Pero es lo que requiere el Señor. Amén. Es lo que requiere el Señor. Entonces, aquí hay mucho que enseñar, pero usted debe entender que la unidad que requiere el Señor no es unidad de labios, no es vamos a unirnos como hermanitos bonitos tomados de la mano. A usted y a mí nos tiene que cambiar ese concepto de decir es que la unidad la requiere Dios, la exige Dios, públicamente la anunció Dios, para que allí en la casa haya esa bendición, para que allí en el hogar haya esa vida eterna, para que se vea la prosperidad, para que se manifieste Cristo. Mire, si algo usted y yo necesitamos en esta vida es que Cristo se esté manifestando en todas las cosas, en los problemas, en las necesidades con nuestros hijos, en la cita médica, en la empresa, con todo necesitamos que Cristo se manifieste. Pero si no hay la unidad, no se va a manifestar. Así es la medida. Amén. Con una transformación. Cuando yo empecé a tener unidad con mi pastor, el alcoholismo mío era salvaje. Yo les dije a ustedes, mi alcoholismo era de una de las cosas más salvajes que había. Cuando empecé a tener unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con mi pastora, Dios comenzó a manifestarse. ¿Cómo? Liberándome del alcoholismo. Muchas dificultades he tenido en mi vida y todas ellas han tenido en un momento de división. División de la fe, división familiar, división de conceptos. Y cuando se vuelve a la unidad, Dios comienza a responder. Amén. Pero también es cierto que la unidad se fundamenta en Cristo y se mantiene a través del Espíritu Santo. Usted que está copiando, diga ahí, la unidad se fundamenta en Cristo, pero se mantiene a través del Espíritu Santo. Usted y yo no podríamos mantener la unidad si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él nos habla, perdona a tal persona. Por eso Él nos habla, vaya y pídale perdón a tal persona. Por eso el Espíritu Santo nos dice, si el problema fue tuyo, no está bien que tú le estés comentando a otras personas de tus problemas. Si tienes una queja contra alguien, nos dice el Espíritu Santo muchas veces, no la publiques, tráemela a mí. No pagues. No es el Espíritu Santo el que nos dice no pagues mal por mal. Si te hicieron mal, ¿por qué vas a devolver con otro mal? No es el Espíritu Santo el que nos dice busca la templanza, el dominio propio, de tal forma que si te abofetearon, pongas la otra mejilla, no que sueltes. No es el Espíritu Santo el que nos habla y nos dice en la epístola a Santiago, él habló claramente del sujetar la lengua y la comparó como un timón, que el timón es un pequeño aparato en un barco, pero el barco se mueve con un pequeñito aparato. Si giraba para acá, y dice así es la lengua, si la mueves para donde la mueves, moverás todas tus cosas. Y el Espíritu Santo, ¿por qué hace eso? Porque sabe que la unidad hay que mantenerla por encima de cualquier cosa. Dice manifestándose en un solo cuerpo. Por eso la Biblia dice que hay un solo cuerpo, la iglesia,
Un único espíritu, no hay dos Espíritus Santos, no hay tres Espíritus Santos, hay un único espíritu. Dice de una sola fe, no hay tres fees aquí. Por eso las doctrinas de error, porque ellos sacaron una fe aparte. Entonces ya apareció un señor allá que dijo en Estados Unidos que un ángel se le había aparecido y se fundó una doctrina de error, otra fe. Por eso apareció otros dos señores y dijeron que no era así, que Cristo no era Dios, que Espíritu Santo no. Ellos fundaron otra fe. Por eso la iglesia tradicional ha mostrado y dice es que hay una redentora a la cual hay que rezarle, a la cual hay que pedirle entre otras cosas para salvar las almas, y la Biblia dice no, eso es otra fe. En unidad hay una sola fe, que Jesucristo es el Señor, el Salvador, fue enviado por el Padre. Un solo Señor, eso lo dice la Biblia. Nosotros no tenemos dos señores. En tu casa no debe haber dos señores, un solo Señor. No se puede servir a dos señores. ¿Se acuerda que el mismo Señor Jesucristo dijo: no podéis servir a dos señores? O me sirves a mí o le sirves al mundo. Cuando tienes un solo Señor, te rindes a ese solo Señor. Un solo bautismo. A mí me preguntan, y aprendí eso de mi pastora, Dios me la bendiga mucho. En los bautismos Dios me ha dado el privilegio. Y hay hermanas que me dicen, la vez pasada había una preparadita y dijo: no, es que en esa iglesia y yo noté al pastor aquí y allá y me hicieron meter aquí. Le dije: hermana, lo lamento mucho, pero la Biblia dice que es un solo bautismo. Y si usted fue a esa iglesia, usted lo hizo para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Y si no, estaba cometiendo una herejía. Ay, pero que no lo hicieron en el río. Pero vale, dice cierta agua, entonces déjelo de ese tamaño. Ay, pero yo pensé, eso se llama rebautizar. Y en la Biblia no habla de rebautizar. Pero esta unidad no es solo teórica. Esta unidad la necesita usted. La necesito yo. ¿Para qué? Pues para que haya bendición y vida eterna. ¿Para qué necesito la unidad? Pues para que Dios se manifieste al mundo, Jesucristo se manifieste. Usted sabe lo hermoso que es ir a una cita médica y Dios bendiga a los médicos y advierten esto y advierten aquello otro. Bueno, ellos están en su obligación, están en su labor, pero que un hijo de Dios, una hija de Dios se meta en unidad de oración, sepa pedirle al Padre, decir: Señor, tú eres mi sanador, por la llaga de Cristo fui curado, por la llaga de Cristo hay curación, por las heridas del Cordero hay sanidad. Yo creo que en tu Santo Espíritu me trae dones de sanidad, de milagro, y esté en esa unidad de oración y esté en esa unidad de la palabra de Dios, y vaya hasta allá y reciba ese toque de sanidad. Y es tremendo cuando de pronto vaya otra vez al médico y el médico le diga: usted está curado, usted está curada. No lo sé cómo, pero usted está. ¿Qué pasó ahí? Cristo se manifestó en ese problema. Que alguien le dé la gloria y la alabanza a Dios. Pero para eso se necesita la unidad. La carne, bíblicamente, se entiende como el yo. Eso lo enseñaremos en el Instituto Bíblico y lo seguiremos enseñando. La carne, los deseos de la carne. Alguien fue transformado cuando le pudimos enseñar en el Instituto Bíblico. Mire, ¿sabe qué quiere decir la carne? Los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, el yo. Y alguien usó eso a favor, porque lo puede usar en contra. ¿Cómo se usa la información cristiana en contra? Cuando a mí no me importa, me resbala, no me interesa.
Pero ¿cómo se puede usar a favor la información cuando penetra mi entendimiento, penetra a mi conocimiento? Y digo, ¿cómo aplico esto? Hubo un joven que tenía problemas de vicios, de malos hábitos, y entonces él en el curso le llamó la atención que el término carne significaba el yo. Y pidió explicación cómo es eso. Le dije, sí, el yo que dice yo quiero, yo deseo, yo anhelo, lo que a mí me gusta, lo que yo considero. Y entonces él entendió, dijo, con razón Cristo Jesús de Nazaret nos pidió crucificar ese yo. Y él entró en unidad con el Padre con ese propósito. Por eso les hablaba de que la unidad también está dentro de nosotros. Porque si una persona tiene el yo dominándolo y no está en unidad con Dios a través de su espíritu, esa persona, yo creo, yo opino, a mí no me parece, yo creo que eso no está bien, y no va a tener unidad. Pero si una persona tiene unidad con el Padre y la palabra dice, ya no vivo yo, ya no vive mi carne. Si me abofetearon, pues les pongo la otra mejilla. Si hablaron contra mí, pues los perdono y los bendigo. Si desearon mal contra mí, pues yo lo contrario les deseo lo mejor a ellos. Ay, si me contaminaron, porque hay cosas que contaminan. El desánimo contamina. El cuestionamiento contamina. Pues me limpio y me lavo, porque la palabra de Dios enseña que los sacerdotes tenían que entrar al tabernáculo limpios de contaminación. Y en estos tiempos habla del lavamiento por la palabra. Y Jesús de Nazaret dijo, ahora estáis limpios por mis palabras. Entonces, si usted sintió que se contaminó, perdón la expresión, que se ensució cuando hubo un comentadero, un chismerío para aquí, para allá, que dijo, que no dijo, que habló mal, que rajó, y usted se sintió contaminado, dice, eso no está bien. Tengo que lavarme, porque estoy en unidad con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y me dice a mí, lávate, perdona, límpiate. Eso no es asunto tuyo si la persona dijo o no dijo. Y yo perdono. ¿Acaso somos jueces? No lo somos. Hermanos amados, la unidad no es solo teórica. Exige humildad, mansedumbre, paciencia y amor mutuo. Voy a repetir, ¿qué exige? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor mutuo. Váyase a Mateo capítulo 11. Usted conoce esto, pero hay que vivirlo, ¿verdad? Mateo 11, 28. Dice así: venid a mí todos. Abre una puerta, ¿para quién? Para todos. ¿Cuál es una gran belleza de Jesús de Nazaret? Que es una puerta abierta, ¿para quién? Para todos. Mire, si usted va a Bogotá, pues aquí no sé si se vea, pero Bogotá sí se ve públicamente las rameras, los borrachos, los habitantes de la calle. Siempre lleve en el corazón que esa puerta de Jesucristo está abierta aún para ellos. Y ojalá que si usted pasa al lado de una mujer de esas que se exhibe para ver si puede vender su cuerpo en Bogotá, en vez de mirar con indiferencia, en vez de mirar hasta con asco, abras tu boca y le digas, ¿sabes qué, mujer o jovencita? Hay una puerta abierta para ti que transforma tu vida, que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Y en Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero los siguientes versículos hablan
tal vez del secreto de la unidad de Jesús con el Padre. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted quiere descanso para su alma? Claro que sí. Yo quiero descanso para mi alma, claro que sí. Lo mejor que le puede pasar a usted es que cada día usted y yo vivamos con descanso del alma. Lo mejor que le puede pasar a usted y a mí por las noches es acostarnos como con el alma ¿en qué? En descanso. Y el alma está en descanso cuando nos presentamos a Dios, le damos gracias por el día, encomendamos nuestra vida porque usted no sabe si esa noche será la última suya. Y es mejor decirle, Señor, aquí estoy, te doy gracias, mi vida está en tus manos, Señor, y yo me acostaré confiando en ti, lo que tú decidas. Eso es así. Y habiéndole cumplido a Dios. Y no hay nada mejor que usted se levante con descanso de su alma. Gracias, Dios, por este nuevo día. Y le voy a hablar algo más fuerte todavía. No hay nada mejor que en el momento cuando llegue la partida, usted y yo nos vayamos con descanso en el alma. No con angustia, a aferrarse de la vida, a aferrarse de lo material, sino, Señor, si ya es mi tiempo, descanso mi alma, porque mi alma se va para Jesús de Nazaret. Escuche esto, por favor, pero el Señor requiere, dice, ¿sabe usted que quiere descanso para su alma? Lleve mi yugo. ¿Sabe usted que quiere descanso para su alma? Aprenda, déjese enseñar. Déjese enseñar. Déjese yo aparte. Yo creo, yo opino, me parece, no estoy de acuerdo. Déjelo. Déjese enseñar. Tal vez con una situación difícil, Dios nos quiere enseñar. ¿Qué nos querrá enseñar Dios con una situación difícil? Que tal vez todavía somos orgullosos, que tal vez todavía somos soberbios, que tal vez todavía nos falta aprender mansedumbre y humildad de corazón. A veces Dios presenta cosas fuertes para transmitirnos un mensaje, decirnos, todavía confías en tus capacidades, en tus riquezas, en lo tuyo, como si fueran tuyas, como si no te las hubiera dado yo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso la unidad requiere humildad, mansedumbre, paciencia. Si usted se vuelve una persona impaciente, la paciencia y la esperanza van de la mano. Bíblicamente se enseña que una persona que tuvo que tener mucha paciencia o aprender paciencia y manteniéndose en esperanza contra esperanza fue Abraham. Pero la fórmula es para todos nosotros igual. Se necesita ¿qué? Paciencia y esperanza. Algo que le trabaja al diablo a usted y a mí es que se pierda la paciencia. Y hay personas a las cuales usted les debe tener paciencia, escúchelo, toda la vida. Gloria a Dios por un solo amén. Pero me toca tenerle paciencia a esa persona toda la vida. Sí. Pero yo quería tenerle paciencia solo este mes. Pero yo quería negociarle que un mes le tenía paciencia y el otro no le iba a tener paciencia. Hay que tenerle paciencia y amor mutuo, pero no amor humano, no amor filius,
amor de Cristo, para soportarse. Eso requiere Dios, para soportarse, para funcionar como un cuerpo coordinado. Usted que está escribiendo, escriba esto, diga: el Señor requiere la unidad en la iglesia para que la iglesia funcione como un cuerpo coordinado. Amén. Yo veía alguna vez un atleta, bueno, por televisión, un atleta famoso en estos días. Y ese hombre es famoso porque salta en garrocha y alcanza a levantarse, creo que ya están 6 metros, me parece. 6 metros, pues una barda ya llega, sale con su garrocha y pasa por encima de 6 metros. Y yo salí un día y vi la casa donde habito y dije: esta no tiene más de 5. Y vi hasta el techo y dije: saber que ese hombre pasa en esa garrocha aún por encima de esta casa. 1 metro más todavía. Y cuando lo entrevistaron, él decía que desde niño entendió que aunque era un esfuerzo físico, aunque era un trabajo permanente, tenía que aprender a ser coordinado cada movimiento, cada paso, cada cálculo, y por eso los resultados. Y me acordé que de la iglesia requiere la coordinación para crecer, para alcanzar, para poseer, para abrir caminos de bendición. Hablo de la iglesia, porque el Señor habla de unidad, porque la iglesia es un cuerpo, no somos individuales. Yo no veía a ese atleta el brazo corriendo por allá y el tobillo corriendo por allá y el cuero cabelludo en un lado y los ojos por un lado y la lengua por otro. No, yo veía a ese atleta todo corriendo en torno de una meta. Y yo pensé: dije, así debe ser la iglesia. No la mano por allá, no el pie por allá, no el cuello por allá, no la lengua por allá, sino toda con esa garrocha alcanzando superar lo que hay que superar. ¿Y por qué se requiere la coordinación? Porque es la forma que se refleja la gloria de Dios y se le da testimonio al mundo. Mire, hay gente que a usted no le va a creer nada de la palabra de Dios. Eso está escrito. Hay gente que a usted no le va a creer nada de los testimonios de Cristo. No le van a creer nada. Pero en la medida que vean que usted está reflejando la gloria de Dios, se van a querer acercar y a decirle: enséñeme, ¿qué es eso que usted tiene? ¿Qué es eso que usted porta? Porque yo veo que Dios le respondió con tremendas cosas. Ayúdeme, enséñeme. Y ahí es donde usted le enseña. Pero jamás se va a reflejar la gloria de Dios en división. Nunca. Israel no lo pudo hacer. Oh, Israel lo levantó Dios de raza desconocida a ser su pueblo escogido. Lo sacó de tierra de Egipto de esclavitud, lo llevó a la tierra prometida y cumplió Dios. Ellos quisieron un rey, le levantó un primer rey, Saúl. Pero él era conforme a la carne, al yo. Y les permite un segundo rey, que ese sí era conforme al corazón de Dios. Y ese conquista, y ese expande, y ese forma, y se ve la riqueza, y se ve la prosperidad, hasta que vino la división. Acabó la prosperidad. Acabó la riqueza, acabó la expansión. Y hasta el día de hoy esa división les cuesta dolor y lágrimas, muchas lágrimas a los judíos.
si tú no quieres que en tu casa haya dolor y muchas lágrimas, no le permitas a Satanás que entre la división en tu casa y en tu propia vida. Hay unos principios bíblicos de la unidad. Y vamos a repasarlos. Unidad en Cristo. Todos los creyentes son unidos en un solo cuerpo, la iglesia, trascendiendo barreras y diferencias, superando barreras. Es que me gusta esta hermana porque esa huele a perfume. Y esta no me gusta porque esa huele a sudor. ¿Sabe qué hago yo? Saludo primero y abrazo primero a la que huele a sudor. Bueno, la del perfume también la saludo. Es que no me gusta este hermano porque se llega en cicla y además le chirrea la cicla. Me gusta este otro hermano porque tiene una camionetaza híbrida, último modelo, y huele delicioso, limpiecitico. La unidad en Cristo me dice, hay que trascender barreras. Es que me gusta esta hermana porque cuando me invita a almorzar hace unos asados tremendos y saca lo mejor de... En cambio esta otra, cuando voy, me ofrece un agua de panelita con papa, como nos ofrecieron aquí, Pastora Doris, acuérdese, en Fagua hace muchos años, chocolate con papa salada. Y nos la comimos con qué gusto, bendito sea el Señor. Amén. Unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es el vínculo de paz que nos une. Amén. ¿Quién es el vínculo de paz que nos une? Pero donde hay diferencias, de que me hizo, de que no me hizo, de que le perdono, de que no le perdono, de que me habló, de que no me habló, no hay vínculo del Espíritu Santo. Hay vínculo del que quiere llevar la división. Hay vínculo del que quiere llenar de orgullo. Hay otro concepto. No va a haber vínculo del Espíritu Santo con usted y conmigo si no está plenamente Cristo en cada vida. Y plenamente está Cristo cuando usted perdona o pide perdón. Plenamente está Cristo cuando usted también camina la milla extra por esa persona. Cuando usted soporta, cuando usted sufre por amor, cuando usted detiene su lengüita. Yo la detengo también. Usted no ha hecho un análisis de la lengua del Señor Jesús. Es una buena tarea para el Instituto Bíblico. Yo he hecho ese análisis. Qué palabras, sabidurías, sabias de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, y especialmente cuando iba a ser sacrificado, no perdió su dominio propio, no perdió su templanza y supo responder: tú lo has dicho. Le dice, no sé si es Herodes o Poncio Pilato, no recuerdo, tú eres el rey, y dice, tú lo has dicho. Su sabiduría. Y dije, Señor, yo quiero esa lengua, tener esa unidad así contigo, esa lengua como la tuya, para saber responder, porque a veces hay que responder, pero sabiendo responder bien. Que cuando había una necesidad urgente
Y llega Pedro: Señor, 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 están los romanos cobrando los impuestos, vienen por tus impuestos, vienen por mis impuestos. El Señor, con esa sabiduría, le dice: hay que pagarlos. Vaya y lance un anzuelo. Y cuando encuentre ese pez, sáquelo, porque ahí va a haber un estatero. Pague sus impuestos y pague los míos, para que se cumpla aquello que no debáis nada a nadie. Nadie pudo acusar al Señor en la cruz, decirle: ese me quedó debiendo a mí, ese le quedó debiendo al imperio romano, ese le quedó debiendo a los judíos. Nadie lo pudo acusar. Pero tuvo esa lengua en medio de la dificultad para decir: se hallará una respuesta. Únase a Cristo y dígale: sí se hallará una respuesta, sí se hallará una salida. Amén. Gloria a Dios. Fundamento en el amor. Mire que yo observo personas que no dicen nada en este momento. Yo digo después. Fundamento en el amor. Cristo amó su iglesia y los creyentes, y deben amarse como Él los amó, siendo el amor el adhesivo que mantiene unidos a los miembros. Juan capítulo 13, ya voy a ir terminando, tenga unidad conmigo de paciencia. Juan 13. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabe que la iglesia cristiana comete un error conceptual, un error que trae división, que trae guerra entre los hermanos, que trae cuestionamiento, que trae críticas, que trae ahí asperezas? Porque mucha gente piensa que debe amar al hermano o a la hermana como a la persona le parece. Es que yo quiero amar a tal persona como yo creo que la debe amar. Yo debo amar al pastor como yo pienso que lo debo amar, o debo amar a la pastora. Y el Señor muy claro dijo: no, mire, yo quiero que ustedes se amen unos a otros, no como a usted le parece, sino como yo os he amado. ¿Me han mirado mi amor?, dirá el Señor, allá en la cruz, soportando por ustedes, allá en el camino, recibiendo los azotes por ustedes. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y hay que renunciar a ese concepto de que yo amo y como que tengo el amor de Dios y se lo quiero dar a otro, pero esa es mi forma. No. O a quien yo quiero. Aquí dice el Señor: todos. Y aquí dice el Señor: con otros, pero es como Él nos amó. Y cualidades para mantenerla, esa unidad, se requiere humildad. Claro, porque si nos tocan el yo y el yo está despierto, pero ¿cómo se le ocurre a esta persona venirme a decir que estoy flaco si he engordado 10 kilos? ¿O cómo se le ocurre a esta persona decirme que estoy gorda, atrevida? Pues si está gorda, bájele al peso, hermano. ¿Cómo se le ocurre a esta persona vender? Entonces viene la soberbia. Pero si se mantiene humildad, bueno, Señor, yo le perdono y bendícele. O por algo me lo mandarías. Tal vez me estás diciendo que me vieron gordo para que le baje a la cuchara. Amén. Gloria a Dios. Así es. Mansedumbre. El humilde es el que aleja la soberbia. El humilde es el que aleja el orgullo. En pocas palabras se está diciendo: para que mantengas la unidad,
en tu vida y en la iglesia no debe haber orgullo. Mansedumbre es dejarse moldear por Cristo. Paciencia y amor para soportarse los unos a los otros y crecer juntos. Bueno, hay un versículo con el cual quiero ir terminando. Efesios capítulo 4. Versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y encontré algo que dijo alguien. ¿Sabe qué quería decir el apóstol ahí? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La desunión surge del egoísmo. Por eso Jesús de Nazaret decía: para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, para que sus hijos crean que tú nos enviaste. También Pablo decía: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Y también decía: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahí está el versículo, pastora, que duró ayer buscando tanto tiempo. Váyase a Filipenses capítulo número 2. Filipenses 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es que yo si hago, es que me esto, que no. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. ¿A quién dice? Como superiores a él mismo. Sí me pasó. Pastor, ¿a usted le ha pasado? Sí, claro. Una vez llegaba a la iglesia central y hubo un hermano Ujier. Entonces él me dijo: bienvenido, hermanito, siga a la iglesia. Yo me puse: ¿cómo así que hermanito? Si yo soy pastor, pensé adentro tal. Y después el Señor me redarguyó y me dijo: o sea que ya no eres de la iglesia, ya no eres hermano del cuerpo de Cristo. No, sí, Señor, sí lo sigo siendo. En ese momento me dijo el Señor: estima a ese hombre como superior a ti, porque tú hoy vienes a recibir y él tiene autoridad mía para cuidar la entrada y la salida de este lugar. Y seguro que estimamos a otros como de la iglesia como superiores a nosotros mismos, o nos vemos: pero ¿quién le dijo? ¿Quién mandó? ¿Quién le dijo? Uy, bendecido sea el Señor. La desunión surge del egoísmo. La división en el cielo surgió por el egoísmo de Satanás. Mientras que la unidad se logra viviendo en el Espíritu y reflejando el carácter de Cristo para que el mundo vea y crea en Él. Usted quiere bendición y vida eterna, yo también, pero si no hay unidad, si no hay mansedumbre y humildad que lleve eso, si el yo, el orgullo está, no va a aparecer por ningún lado. Póngase en pie, por favor, y va a orar conmigo y va a pedirle a Dios que le ayude a tener esa unidad. Usted es atrevido, yo lo impulso, ¿verdad? Digo que a veces hay que ser atrevido para bien
y hay que ser atrevido para cambiar, no para mal. Y yo quiero hacer un llamado. Aquel el que piense y diga, yo fui orgulloso, yo fui soberbio, yo fui esto, y diga, yo quiero estar en paz con Dios, que pase aquí al frente. Pues aquel que no quiera, pues no se le puede obligar. Pero aquel que diga, yo quiero el carácter de Cristo y quiero reconocer aquí delante de Dios, está aquí invitado a que pase aquí al frente. No para mí, por supuesto, sino para el Señor. Y usted cierre sus ojitos ahí, porque es que es Dios el que le llama hoy a usted. Sí, a través mío, a través de la predicación, pero Dios el que le llama. Y usted diga, Señor, aquí estoy. Háblele despacio, aquí estoy. Reconociendo todas mis faltas, reconociendo todos mis pecados, reconociendo si he tenido orgullos, soberbias, falta de mansedumbre, falta de humildad. Aquí estoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Deja ese sonido quieto, que ese sonido está bueno. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, aquí estoy, Señor, reconociendo que te necesito. Dígale usted, yo quiero la bendición en mi vida. Yo quiero la vida eterna en mi vida. Yo quiero la bendición para mi casa. Yo quiero la vida eterna para mi casa. Yo quiero la bendición para mis hijos, para mis hijas, para mi familia, para mi hogar. Pero no puedo permitir la división. No me puedo dividir contra el Padre. No me puedo dividir contra Cristo. No me puedo dividir contra el Espíritu Santo de Dios. No puede haber división en mí mismo. Ayúdame, Señor, a ser manso, a ser humilde de corazón como tú lo eres. Ayúdame a llevar ese yugo, esa carga, a amarme, a tener esa paciencia, a amar a los otros, a considerar a los otros aún como superiores a mí mismo. Gracias, Padre nuestro, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, comprada al precio de la sangre de Cristo, que Dios les conceda.